Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Mucho cuidado porque Trump puede ganar las elecciones. Muchísima gente que nos escribe y que nos ve nos dice, bueno, pero si la economía norteamericana va como un tiro y eso obviamente va a apoyar al incumbente, al presidente Biden. Tenemos que ser muy cautelosos porque las elecciones en Estados Unidos no están nada claras. Como sabéis, las elecciones en Estados Unidos polarizan de manera muy importante y la economía en Estados Unidos es clave. Pero mucha gente, cuando mira los datos de Estados Unidos, se ha publicado el dato de empleo, se ha publicado el dato de Producto Interior Bruto, ve una economía que crece de manera muy potente y ve una economía que tiene un fortísimo nivel de creación de empleo y por tanto un desempleo muy bajo, que es correcto, pero ojo, mucho cuidado porque cuando uno desagrega los datos de la economía norteamericana, lo que se encuentra es por qué podría ganar Trump y además no por poco. Número uno, venid a ver este gráfico. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cuál es la situación en lo que es el índice de miseria en los estados que van a decidir las elecciones. ¿Qué es el índice de miseria? Como lo calcula Bloomberg es lo siguiente, es la inflación acumulada durante los últimos 4 años, es decir, la inflación durante el periodo en el que ha estado el incumbente como presidente, más el desempleo. Índice de miseria, inflación acumulada en 4 años, más la tasa de desempleo. Bien, pues resulta que el índice de miseria en los estados que tienen un nivel de decisión importantísima a la hora de cambiar el sentido de las elecciones es muy superior. Es decir, los ciudadanos norteamericanos están sufriendo muchísimo más la inflación y el desempleo que en la media nacional. Pero es que además el índice de miseria a nivel nacional, el índice de miseria 2, es decir, 4 años de inflación más el paro, ese índice de miseria es también mucho más elevado a nivel nacional que el que históricamente ha permitido a un incumbente en la Casa Blanca mantener su posición. ¿Por qué? Porque está muy por encima de lo que era el 17% habitual en esas elecciones. Vamos a ver el siguiente gráfico porque también nos explica algo muy importante sobre esto. Las cifras de empleo. En Estados Unidos las cifras de empleo son muchísimo mejores y las cifras de crecimiento son muchísimo mejores a las de la eurozona, a las de España, por supuesto. Esto no es ni debatible, ¿eh? Estamos hablando de otra liga. Pero los americanos, los ciudadanos norteamericanos no votan con respecto a la economía de la eurozona o la economía de España. Los ciudadanos de Norteamérica votan con respecto a su propia economía. ¿Y qué nos dice su propia economía? Número uno, la tasa de participación laboral y la tasa de población empleada con respecto a la población total, las dos están todavía por debajo de los niveles del año 2019. Es decir, aunque ha bajado el paro, los datos no son tan positivos como dice el dato titular. Número 2. En los datos de creación de empleo llevamos ya 25 meses en los que el crecimiento de los salarios es inferior a la inflación, es decir, los ciudadanos norteamericanos están perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto sufren mucho más la inflación. Número 3. En los datos de empleo que aparecen estas últimas semanas y que han fortalecido los mercados de una manera tan significativa, vienen más de 50.000 personas contratadas en el sector público mensuales y eso obviamente cambia mucho con respecto a periodos previos en la economía norteamericana. Y en este gráfico, cortesía de JP Morgan, podéis ver cómo además los salarios están bajando y también se está reduciendo el porcentaje de personas que están dejando su puesto de trabajo porque encuentran otro puesto de trabajo más atractivo. Todos estos factores pueden hacer que Trump gane. Número uno,
el índice de miseria, el índice de inflación más desempleo en los últimos 4 años de la economía norteamericana es mucho peor en los estados que van a decidir las elecciones. Número 2, los datos de empleo muestran que los salarios reales no están creciendo y por lo tanto los ciudadanos norteamericanos están viendo una pérdida de poder adquisitivo que no aceptan. Número 3, los datos de crecimiento vienen financiados fundamentalmente por un aumento masivo de la deuda pública y eso los ciudadanos norteamericanos, al contrario que los europeos o los españoles, sí lo valoran negativamente. Todos estos factores hay que mirarlos con cuidado porque la idea de que una economía maravillosa va a mantener a los demócratas en la Casa Blanca no es tan clara y desde luego no es una economía tan maravillosa para los norteamericanos. Es maravillosa para los que estamos en la eurozona del estancamiento secular y en la España del maquillaje, pero no para los norteamericanos. Vamos a la próxima parte del programa y bienvenidos. Gracias por estar ahí. Seguid defendiendo la libertad. La realidad del paro en España, maquillaje y precariedad. Para hablar sobre lo que es realmente lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, hay poca gente que sepa mejor y con mejores datos que José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios del Sindicato USO. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Una de las cosas que hemos visto con los datos del paro de febrero es que el gobierno anunciaba que bajaba el paro oficial y sin embargo el número de personas apuntadas al paro en el SEPE subía. Cuéntanos cuál es la realidad del paro. Bueno, la realidad del paro es muy sencilla, es decir, simplemente hay que saber las reglas elementales, esto de sumar y restar, ¿no? Es decir, que aunque se maneje con este tipo de operaciones, que yo creo que no son especialmente complejas, es muy fácil, ¿no? Es decir, basta saber cuánta gente se apunta en el Servicio Público de Empleo y no está trabajando. Claro. Y a partir de ahí es muy sencillo, ¿no? Es decir, hay como 3 grandes bloques, es decir, aquellos que se suele llamar paro registrado, que está en torno a los 2.700.000, números redondos. Sí. Hay otro bloque que son aquellos que el propio SEPE dice que son otros no ocupados. Oiga, si no está ocupado, se entiende que está parado, vamos, claro, en un lenguaje bastante simple. Bueno, eso está por encima de los 200.000. Y hay otro colectivo de gente que también está buscando un empleo, que no está trabajando y que el SEPE lo clasifica como aquellos que tienen disposición limitada para trabajar. Sí, son gente que busca una jornada a tiempo parcial, un trabajo en el extranjero o un puesto adaptado a determinadas circunstancias. Imagínate, por ejemplo, una persona con una discapacidad que necesita un puesto adaptado a esa realidad. ¿Sí? Claro. Ya está. Esos son algo más de 350.000. Por tanto, si hacemos una pequeña suma, 2.700.000 largos, 200.000 largos más 254.000 largos, nos vamos ya a 3.300.000 números redondos. Si a eso le sumamos algo que no sé por qué no lo dice, que son aquellas personas que, estando inscritas en el Servicio Público de Empleo, porque han dejado de trabajar, son los fijos discontinuos, es decir, mantienen teóricamente una relación laboral, digo teóricamente, porque en la medida que no estás trabajando, bueno, pues no estás trabajando. Estás en el limbo. Estás en una especie de limbo, entonces, donde algunos de ellos que tienen periodo de tiempo cotizado suficiente perciben la prestación por desempleo y otros no, porque a lo mejor no tienen ese mínimo de tiempo necesario para poder percibirla. Eso está en torno a los 700.000, 750.000, depende del mes. Es decir, que en términos reales el número de parados efectivos en España está más cerca de los 4 millones, 3.900.000 y pico, 4 millones poquito más, en ese intervalo nos estamos moviendo y esos son los datos reales. Hombre, podemos discutir las estadísticas, vale, hacemos números y cuentas, pero a mí me parece que lo que este gobierno, que va de defensa del escudo social, de defensa de las personas, oiga, preocúpese por las personas y ponga medios para ellos, ¿no? Porque si usted solo cuenta 2.700.000 y la realidad es que hay 4 millones, está usted dejando de desatender a 1.300.000 personas. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, Entonces, este es el drama, ¿no? al engañar con las cifras de manera masivamente optimista y muy propagandista, lo que se hace también es que
que se está renegando de políticas que podían ayudar a toda esa, una cantidad enorme de personas que está no empleada. Pero además, y sobre todo la tipología de esas personas, ¿no? Es decir, yo cuando miro a veces los datos de las personas desempleadas y me fijo en el segmento de edad, y bueno, cómo se reparte. Es curioso, ¿no?, que el mayor número de ellas, en números absolutos, está por encima de los 59 años, ¿no? Claro. Y el siguiente escalón son los mayores de 55. O sea, si cogemos del 50 en adelante, prácticamente el 60% de los parados españoles están en ese tramo de edad. Claro. Digamos, tenemos una población parada, entre comillas, envejecida. Claro. Pero oiga, algo hay que hacer con esta gente, ¿no? Efectivamente. Porque tú no puedes tener una persona con 55 años que le quedan más de 10 años, en el mejor de los casos 10, para jubilarse. ¿Qué hace en el desempleo? Simplemente percepción de un subsidio, porque, oiga, entonces incentive usted políticas para que a esta gente se le pueda contratar y sobre todo déle usted nuevas competencias profesionales, recualifíquele para que pueda adaptarse, ¿no? Y entonces me parece que, pensando un poco en cuál es la evaluación del mercado laboral, qué es lo que se va a demandar, estamos hablando ahora mucho de la inteligencia artificial, del Big Data, de todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Oiga, ¿por qué no? Buena parte de esta gente usted la recicla, le da una formación adecuada para ponerla en esas nuevas competencias. Claro. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Es todavía peor porque, claro, los cursos que se dan para los parados luego son unos cursos que no sirven para absolutamente nada y lo único que hacen es sacar a esos parados de las listas oficiales. Sí, simplemente una forma más de maquillar, ¿no? Eso y de tener a la gente entretenida, entre comillas, entretenida, ¿no? Habrá gente que le pueda tampoco aprovechar. entretenida, claro. Pero bueno, el problema es que si usted sigue dando cursos de ofimática, de Word, de Excel y tal, que está muy bien, pues no, pero es que la gente, el usuario normal, eso ya lo controla, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que afortunadamente en España el número de titulados superiores se ha incrementado notablemente, es decir, seguramente es de las constituciones que mejor tenemos respecto a otros países europeos, así como en formación profesional todavía nos queda mucho por recorrer y ahí habría que hacer una inversión potente. Sin embargo, la parte de gente que no titula la educación obligatoria, la secundaria, seguimos teniendo una tasa que está rondando el 30%, ¿no? Luego, esa gente hay que recualificarla, hay que darle una formación adecuada, no hay derecho a que un chaval o una chavala salga del sistema educativo sin unas competencias profesionales que le permitan trabajar y a partir de ahí empecemos a construir, ¿no? Claro. Es decir, el Servicio Público de Empleo no puede ser un mero gestor de una prestación. Eso es. Se ha convertido en una especie de... Tendría que servir para dotar a la gente de nuevas competencias, de formarles, de conducirles. Sí, hombre, no puede ser que el itinerario, estos famosos de los que hablan, sea señalar con el dedo el tablón de anuncios. Claro. Porque se ha convertido el servicio público de empleo en servicio público de subvención, nada más. Sí, o sea, pero esto es un poco lamentable, ¿no? Es decir, yo creo que eso está bien, digo que si la gente tiene una necesidad hay que atenderla y hay gente, pero lo que no podemos, nadie quiere estar 10 años subsidiado. Claro. Es decir, el otro día me llamaba un amigo, decir que hasta en este tipo de situación ya lleva desde los 54 años con el subsidio porque no le contrata a nadie. Claro. Porque no le contrata a nadie. Claro, y luego pasa a ese limbo de personas no ocupadas, que además es importante recordar, porque lo estábamos comentando antes de que tú y yo entrásemos en plató, que la forma de cálculo del paro es diferente a otros países. Sí, hombre, yo creo que ellos cuentan, en otros países se cuentan, hombre, un parado es un parado y es una persona que no está trabajando, así de sencillo, ¿no? O sea, aquí el problema que tenemos es, vamos a ver, yo les pongo un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien cómo se distorsiona y sobre todo la realidad de los fijos discontinuos ha distorsionado las cuentas. Claro. Y es el paradigma de Baleares. Baleares, el otro día, uno mira los datos, dice, vamos a ver, ¿cuántos parados aparecen en Baleares? Parados registrados, el número oficial. Algo más de 30.000, 35.000, 37.000 en ese entorno. Uno se va unas páginas más atrás del informe que hace el propio SEPE y que donde detalla las prestaciones que se están percibiendo. Entonces, perceptores de prestaciones en Baleares, 70.000. Más del doble. Más del doble. Más del doble. Más del doble. Prestaciones por desempleo. O sea, digo que está bien, que tienen derecho a ello, pero oiga... Sí, pero claro, pero que no nos cuentes que tienes una tasa de paro en el mínimo récord cuando tienes al más del doble de personas percibiendo un subsidio por desempleo. Pero te dan una prestación por desempleo. Oiga, si es por desempleo es que está desempleada. Y yo creo que los funcionarios del SEPE en este sentido son especialmente rigurosos. Sí. No le dan a nadie una prestación por desempleo que no esté parado. Efectivamente. Entonces, o sea, ¿cuál es el paro real?
el número de personas que están percibiendo prestación. Claro, eso ahí es un indicador que no falla, ¿no? Claro, eso nos demuestra pues que, como decía aquí en este programa un amigo mío, Marc Vidal, decía, claro, es que no son fijos discontinuos, es que son parados discontinuos, claro, porque el tiempo que pasan trabajando es muchísimo más bajo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero eso es una, o sea, vamos a, aquí hay un tema también de concepto, ¿no? Yo creo que este gobierno, por ese afán de cumplir con Europa y rebajar la tasa de temporalidad, bueno, pues muy bien, estupendo, pero confunde, ¿no? Confunde lo que es un trabajo, digamos, estacional, de temporada, con un trabajo temporal, que son dos cosas distintas. Claro, pero ¿tú crees que lo confunde o simplemente lo maquilla? Que es un hecho, simplemente lo ignora, es decir, claro. Y al final lo que ha hecho es, pero bueno, en el fondo, es decir, un contrato que es el de fijos discontinuos, que va muy bien para trabajos de temporada, es decir, se utiliza en Baleares mucho, por eso el paradigma, para todo lo que tiene que ver con la hostelería, digamos, la temporada en Baleares son 9, 10 meses y ya está. Y luego la gente sabe que hay 2 meses que está parada, no pasa nada y la gente funciona. Ahora, lo que tú no puedes hacer es un contrato de fijo discontinuo para una persona que cubre una suplencia en una tienda de confección durante el mes de verano para cubrir las vacaciones de los empleados. Claro, y eso es lo que se está haciendo. Claro, y una de las, porque ahí, si nosotros miramos datos del paro del año 2019, datos del paro de febrero de 2024, resulta que lo único que ha pasado es que se ha pasado gente que estaba como parada a gente que está como demandante de empleo. Sí, pero bueno, pero esto es una cuestión. Oiga, si yo demando empleo es porque quiero trabajar. Claro, es que es alucinante. Pero entonces, va a decir, esto que se habla de que hay que luchar contra la precariedad. Vamos a ver, si hay 1.200.000 personas que aparecen registrados como demandantes de empleo ocupados, ¿qué tipo de ocupación tienen para seguir buscando empleo? Y sobre el tema de la precariedad que tú comentas con mucha regularidad. Claro, dice, se ha reducido masivamente la temporalidad, pero simplemente porque le han cambiado el nombre, porque la duración de las jornadas y lo que es la rotación de los contratos, etcétera, no han mejorado. No ha cambiado. De hecho, seguimos con una jornada media, si lo miramos en términos de EPA o en términos de contabilidad nacional, o incluso con la estadística última que se inventó el señor Escrivá antes de dejar de ser ministro del ramo, pues es que salen 31 horas a la semana, ¿no? Claro. Entonces, el final de este tipo de cosas es que hay mucha gente, cuando uno se plantea este tema de la reducción de jornada semanal, oiga, bueno, bien, estupendo, ¿no? Pero si el problema es que hay mucha gente que lo que quiere es trabajar más horas. Claro. Hay mucha gente que está trabajando 25, 27, 32 horas y quiere trabajar 35, 37, 38 para tener un salario mayor. Es que no olvidemos que una jornada reducida implica un salario reducido. Claro. Y entonces lo que se está produciendo en España es un incremento notabilísimo del pluriempleo. Estamos creciendo 7 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y 7 puntos por encima. Es decir, en España se ha incrementado el pluriempleo 7 puntos más que en Europa. ¿Eso es por qué? Porque la gente no llega a fin de mes. Claro. Si una persona trabaja 4 horas, pues tiene medio salario. Entonces necesita otras 4 horas en otro sitio para poder completar un salario. Y esto es lo tremendo. Mire, es decir, cuando uno mira el número de personas que se han contratado en el mes de febrero y mira el número de contratos indefinidos que se han hecho, oiga, es que hay 25.000 personas, algo más de 25.000 personas que se les ha hecho más de un contrato indefinido en el mes. Claro. Pues oiga, eso es pluriempleo o es simplemente que el contrato indefinido se acaba. Es a tiempo completo. O se acaba y le vuelven a hacer otro. Claro. Es decir, el problema que yo ya estoy empezando a mirar para seguir el paro son los flujos, es decir, los flujos de entrada y salida. Porque si no, no se explica. Claro. O sea, ¿cómo es posible que haciéndose en el mes de febrero 1.100.000 contratos en números redondos, el paro solo baje en 7.000 personas? Claro. Oiga, entonces, ¿cuánto han durado los contratos? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que junto a esos nuevos contratos hay otros tantos que desaparecen. Eso es. Es que es la única solución. Es decir, si hacemos más de 500.000 de contratos indefinidos, ¿cómo el paro solo baja en 7.000? Claro. ¿Dónde está ese 500.000 de gente que se le ha hecho un contrato indefinido? Claro. ¿Está trabajando? Sí. Entonces, ha habido otro 500.000 de gente que ha dejado de trabajar. Claro, ahí en los 21 millones de afiliaciones, que ellos siempre hablan afiliados, pero son afiliaciones, que muestra el Ministerio de Trabajo, en esos 21 millones hay más de 870.000 pluriempleos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, pero este es pero están tan contentos, ¿no? Es decir, o sea, a mí me parece que lo que no es serio. Porque yo aquí, perdona,
Lo que a mí me revienta, o pues desde luego me indigna, es que escucho a esta gente decir que ellos están preocupados por los derechos de los trabajadores y por las condiciones laborales, y lo único que hacen es disfrazarlas. Sí, pero vamos a ver, la ministra lleva poco tiempo en el cargo que se encarga del Ministerio de la Seguridad Social y por tanto llevar esta contabilidad, lleva ya un par de meses diciendo que estamos en cifras históricas. Históricas. Llevamos más de medio millón en términos interanuales. ¿Es verdad? Bueno, bien, yo se lo compro. Pero ¿por qué no dice a continuación que para conseguir ese medio millón de altas en la seguridad social en un año, usted ha tenido que hacer más de 15 millones de contratos? Claro. Entonces sale a 28 contratos. 28 contratos al año. Al año por persona. Claro, entonces, oiga, ¿qué me cuentas? ¿No? Claro. O sea, ¿dónde está la estabilidad en el empleo? ¿Dónde está la seguridad? Y luego hay otro dato que yo no he buscado, digo, porque todavía me parece que es muy reciente, y no tendremos, es que a partir del mes de enero, y a mí digo, me puede parecer una buena medida, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con las altas en la seguridad social de los alumnos que están en prácticas, tanto en formación profesional y en la universidad, sin entrar en el coste para las empresas, que en un momento determinado puede dificultar, y en algunos sitios de formación profesional ha tenido algunos problemas reales, pero bueno, es una forma también de engordar el número de afiliados en la seguridad social de gente que realmente no está trabajando. Claro. Por tanto, hay que ver cómo acaban contabilizando esto. Bueno, pero es un dato... ya lo publicó la propia ministra en sus redes, lo publicó diciendo un gran éxito que aumenta la afiliación en más de 100.000 personas. Bueno, pues esto es una forma también, en el fondo, de hacernos trampas en el solitario. Claro. A mí me parece bien que una persona que está haciendo unas prácticas en una empresa y tal igual, bueno, pues se le puede dar alta en la seguridad social y empieza a cotizar, pero bueno, pero no está cobrando. Pero no bueno, está cobrando, está y de hecho la inmensa derecho, mayoría ¿no? ni siquiera están trabajando, están aprendiendo. Están aprendiendo, bueno, por eso aquí hay situaciones distintas, ¿no? Es decir, pero el problema de esto es que, por ejemplo, un chico de formación profesional de segundo grado necesita de esas prácticas para poder titular, porque es un módulo específico, es la formación en el centro de trabajo, que si no la realiza no le dan el título. Con lo cual, si usted, administración, no le facilita ese acceso a las prácticas, usted lo que está haciendo es un fraude, porque no le está posibilitando el que acceda al título. Oiga, usted tiene que financiar ese tipo de situaciones. Por tanto, oiga, los presupuestos generales del Estado tendrían que cobrar o incluir una partida para financiar este tipo de actividades, ¿no? Y que no fuesen a cargo de las empresas, porque si no es un auténtico drama, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad que hay. Es decir, aquí el problema es, a mí me gusta, siempre me acuerdo, es decir, aparte ya de la canción de Mecano, de Maquíllate, Sombra, pero siempre hay otra de otro grupo famoso de la década, que es lo de Cuéntame un cuento y verás qué contento, ¿no? Y esto es lo que nos están haciendo, ¿no? Están muy contentos porque nos cuentan cuentos, y esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿a quién le quieren engañar? Bueno, pues se pone a hacer trampas en el solitario, pero esa persona que antes tenía un contrato por obra o servicio y ahora le han hecho un contrato de fijo y continuo, está trabajando lo mismo, no nota absolutamente nada, pero hay un hecho estadístico que mejora. Pero yo lo que le pregunto a los señores del Ministerio es, oiga, ¿por qué no se aplica usted el cuento en el ámbito del sector público? Claro. 30% de temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas, frente a un 14, 15 que ha bajado y que está en estos ámbitos en el sector privado. El sector privado ha hecho los deberes y el sector público no. Nos acaba de pegar un viaje el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la situación de los interinos en España, ¿no? Oiga, ¿ustedes eso cómo me lo va a hacer, no? ¿Dónde está la responsabilidad de la Administración? Aquello que usted tiene que gestionar, ¿cómo lo está gestionando? Yo creo que ahí el gran problema con el que se enfrenta España en cualquier caso es la oportunidad perdida, porque claro, con la obsesión de maquillar los datos agregados y decir hemos reducido la temporalidad cambiando la forma de contabilizarla, aunque no cambie la temporalidad efectiva, hemos reducido el paro, aunque no baje el paro efectivo, y hemos aumentado a récord la afiliación, aunque metamos ahí pluriempleo y becarios. Claro, el gran problema es la oportunidad perdida, porque es que en ese periodo, mientras estamos hablando, 2019-2023, Grecia, sin hacer todo ese maquillaje, ha reducido el paro. Bueno, nos ha adelantado. Quiero decir que estábamos antes, Grecia era la campeona y ahora es España la campeona del paro. Hay dos datos que yo creo que son, o tres datos, que me parece que son especialmente reveladores. Uno, este mes de febrero se ha incrementado el paro juvenil, es decir, el número de personas jóvenes inscritas,
y los demandantes de primer empleo, que en muchos casos seguramente sean coincidentes. Es muy significativo decir que también tenemos un mercado laboral, tenemos una actividad económica, incluso un crecimiento económico que no es capaz de absorber el incremento de esa población activa. Esa gente que quiere empezar a trabajar no es capaz de absorberla, ¿no? Y eso es muy preocupante pensando en el devenir de los acontecimientos, ¿no? Y luego, que buena parte de esa contratación indefinida que se nos está vendiendo tan maravillosa es a tiempo parcial. Claro. Es decir, solo del total de contratos indefinidos, de ese más de medio millón de contratos indefinidos, solo el 46-47% son a tiempo completo. Si eso lo llevamos al 1.100.000, es que prácticamente es un 25%. Es decir, uno de cada 4 contratos son indefinidos a tiempo completo. Oiga, esos son los contratos pata negra. Es decir, que tenemos un 75% de gente que está en condiciones de parcialidad, de temporalidad, en el fondo de precariedad. Claro. Oiga, pues no me cuente usted tantas alegrías. A mí me parece que hay que ser un poco más riguroso, más serio por parte del gobierno, no vendernos como un éxito lo que no es. Tampoco digo que sea un desastre. Claro. Tampoco es que no, oiga, pues sea usted, simplemente cuente las cosas como están. Pero fíjate, diga José que Luis, podemos mejorar, sea un poco autocrítico, ¿no? A mí sí me parece un desastre, porque si tú ves que España, utilizando los datos oficiales, es el país 18 de los 27 de la Unión Europea, utilizando ese maquillaje y todo, ¿ok? El 18 de los 27 en reducción de paro 2019-2023 y que el gobierno te dice que 1 de cada 4 empleos se crea en España. Hombre, 1 de cada 4 parados está en España, ¿no? 1 de cada 4 parados pero de bueno, Europa. Pero el que no se consuela es porque no quiere. Es decir, cuando miran las tasas de paro, es decir, de Eurostat, al final España es la que lidera esta situación, que lideramos el paro juvenil. El maquillaje. Claro. Entonces al final dices, oiga, pero esto que me cuenta usted, si es que si Europa está en una media que no llega al 6%, y sobre todo la zona euro, y España estamos rondando el 12%, es decir, la media del año 2023 se sitúa en el 12%. Oiga, ¿de qué estamos hablando, no? Es que duplicamos. Es una auténtica barbaridad. Entonces, me parece que este país tendría que plantearse distintas cosas. ¿Qué es lo que ha crecido este último mes? La hostelería. La hostelería. Esa es la otra. La otra es que, la misma ministra que está atacando a la hostelería todos los días, encima se apunta la mejora del empleo que viene de la hostelería. Viene la hostelería y luego parte de la educación que tiene que ver con la educación superior y este famoso tema de los inicios del segundo cuatrimestre, ¿no? Claro. Que a partir del mes de febrero se empiezan nuevas asignaturas y por tanto hay nuevas contrataciones. Ya está, esa es la realidad. Pero te vas al comercio y se ha pegado un guantazo este mes, ¿no? Entonces, que esa es la realidad. Entonces me parece que este país tendría que ser un poco más crítico, y sobre cuando digo este país me refiero a quien nos gobierna, ¿no? Tendría que ser un poco más rigurosos y realistas en el análisis, porque si no hay un análisis realista no podrás poner soluciones realistas, ¿no? Si tú te inventas un escenario idílico, no necesitas mejorarlo porque ya es idílico. Oiga, ya está bien, ¿no? De contarnos batallitas y guerras de flores y todas estas cosas que quedan muy bonitas, pero la realidad de la gente es que no llega a fin de mes. Bueno, otro dato que me parece que es, este gobierno vive en la contradicción. Si somos los campeones del mundo en el empleo, como lo están diciendo, ¿cómo es posible que hace unos días, 3 semanas escasas, saliese la encuesta de condiciones de vida del INE y nos diga que hemos incrementado la pobreza y que hay más del 20%, 21, 22% que está en riesgo de pobreza severa? Oiga, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo teniendo un empleo tan estupendo y unos salarios tan estupendos incrementa el riesgo de pobreza en este país? Claro. Algo no cuadra, Algo no cuadra. Efectivamente. Algo no cuadra y la realidad es que, como estábamos comentando, en España no hay 2 millones y pico de parados, sino casi 4 millones. En España no se ha reducido la temporalidad, sino que se ha disfrazado, y que el maquillaje y la precariedad no solucionan los problemas estructurales. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Estás aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lo que está ocurriendo en Argentina tiene el foco mediático por parte de todo el mundo. Milei es una revolución para un país que ha estado sumido en el estatismo más destructor durante décadas y que sale de un destrozo sin parangón. Y para hablar de todo ello, tengo aquí a mi buen amigo Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Qué gusto que estés aquí en tu casa, ya sabes. Sí, nada, encantado, claro. Juan,
A mí lo que me parece increíble de lo que está pasando en Argentina es, yo, como sabes, me voy todos los años a Argentina varias veces y durante años yo he estado escuchando a toda esta izquierda plañidera decir que la inflación no tiene nada que ver con el gobierno, que la inflación no tiene nada que ver con imprimir dinero, que la pobreza estaba mal calculada, etcétera, etcétera. Y desde que ha llegado Milei, la inflación es culpa de Milei y la inflación y la pobreza es culpa de Milei. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo? Y vemos un poco, ahondamos en todo ello. Bueno, a ver, como bien sabes, la situación económica en Argentina es calamitosa, es un desastre. Argentina es un país que se debate o se ha debatido entre la hiperinflación o el default, según la opción que tomará el gobierno para resolver su situación de desequilibrio presupuestario estructural y monstruoso. Y por tanto es una economía en descomposición. Claro, esa economía en descomposición ha permitido una oportunidad histórica que, como bien decías, es una potencial revolución liberal en el país de la mano de Javier Milei. Los argentinos han votado masivamente, el presidente más votado en términos absolutos de la historia de la democracia argentina, de la reciente democracia argentina, han votado a un liberal libertario, que eso es algo inédito en la historia. Pero claro, ahora ese liberal libertario tiene un reto muy complicado por delante y es estabilizar y permitir que esa economía, que es un completo desastre, vuelva a crecer sobre bases sanas, que son las bases que no ha conocido Argentina durante décadas, porque Argentina ha crecido algo, pero sobre bases inflacionistas permanentemente. Absolutamente. Una de las cosas que mucha gente no entiende es que la inflación en Argentina es una consecuencia directa de un gasto público que hay que financiar de alguna manera, y como no hay confianza en emitir bonos por parte del Estado, etcétera, tiene que el Banco Central emitir una enorme cantidad de dinero. Y ese Banco Central tenía un agujero absolutamente brutal. Cuando llegó Milei, el Banco Central tenía unas reservas netas de menos 12.000 millones de dólares y las ha conseguido llevar a reservas brutas de momento positivas. A mí una de las cosas que realmente me preocupa es, todo el mundo en Argentina entiende que hay que llevar a cabo reformas muy importantes y para eso le han votado. Pero me da mucha prevención ver cómo arrastran los pies con la idea de la dolarización, porque se pueden encontrar con que si no dolarizan, todas las reformas que llevan a cabo se pierdan en el titular de una inflación, porque, claro, el gobierno de Milei se está preocupando mucho y bien por la oferta de dinero. Está solventando el problema del Banco Central y está solventando el déficit. Pero lo que no puede hacer el gobierno de Milei es sobre la demanda de pesos, que es inexistente. Y me preocupa que se esté arrastrando el tema de la dolarización. ¿Cómo ves tú eso? Sí, muchos intelectuales favorables a la dolarización, incluso ejecutores de la dolarización en países como Ecuador. Pienso, por ejemplo, en Francisco Zayes, que fue el autor, el protagonista de la dolarización en Ecuador. Empujan a Milei a dolarizar ya, es decir, que no espere más tiempo. Y efectivamente no pasaría nada por dolarizar ya, porque además ahora estamos en un momento, o Argentina está en un momento muy bueno para dolarizar. Como decías, se ha saneado en gran medida el balance del Banco Central, el Tesoro cuenta con superávit, o al menos equilibrio presupuestario, que es lo fundamental, y luego, precisamente por estos dos factores, el tipo de cambio ya no hay brecha cambiaria entre el tipo paralelo y el tipo oficial. Por tanto, Milei ya podría levantar el cepo y nada más levantar el cepo ya puede dolarizar. ¿Por qué no se está haciendo? Pues no lo sé. El plan de Milei aparentemente siempre ha sido esperar un poco a estabilizar la economía y luego dolarizar, pero es verdad que últimamente también está empezando a sonar la música del plan Bullrich de que circule el dólar, pero que siga circulando el peso. Y esa es una propuesta que en Argentina tiene poco sentido, por lo que decías, porque si no hay demanda de pesos y no la va a haber, es muy complicado que en algún momento la confianza en el peso vuelva en un país que ha matado todas las monedas que ha conocido desde hace décadas. Pues ¿para qué quieres dejar viva esa moneda que no quiere nadie solo
para darle la ocasión a futuros políticos de abusar de ella y recurrir otra vez a la inflación. Claro, es que ese es el problema. El problema es que no existe ninguna confianza en el peso y los ciudadanos argentinos, por mucho tú les puedes convencer de lo que quieras, pero lo que no son los argentinos son amnésicos y saben que les van a destruir el poder adquisitivo del peso y por lo tanto para mí la dolarización es simplemente reconocer la realidad, la realidad de la economía argentina, ¿verdad? Sí, de hecho la economía en gran medida ya está dolarizada. Quien tiene que asumir la dolarización es el Estado. ¿Cómo? Pues cerrando el Banco Central, es decir, dejando de emitir pesos y empezando a cobrar impuestos en dólares en lugar de en pesos. Y está, no hay más. Una de las cosas que arguyen los que dicen que no se puede dolarizar es que la Constitución, digamos, preserva la obligatoriedad de que el Estado emita una moneda, etcétera. Pero la Constitución también obliga a que el Estado defienda el poder adquisitivo de la misma. Entonces, lo que yo siempre digo es, oye, lo que deberían estar haciendo ya es declarar que es una moneda fallida, porque es que es lo que es la evidencia. Sí, ¿no? Aparte que hay muchas formas de encajar en la Constitución o en el texto de la Constitución sin que eso imposibilite dolarizar, ¿no? Se podría dejar, por ejemplo, que es lo que sucede en El Salvador, por ejemplo, se podría dejar monedas de peso para el cambio chico, porque ahí no tiene mucho sentido traer monedas metálicas de Estados Unidos, el coste de transporte es muy elevado. En Ecuador se acuña moneda metálica que representa o tiene una paridad con el dólar, pero se acuña allí mismo. En El Salvador sigue circulando moneda local para el cambio chico, pues en Argentina podría seguir circulando el peso, no como billete, sino como moneda, lo cual da menos margen también para expandir la oferta monetaria, porque no vas a poder multiplicar millonadas de metal, que casi no vale, en valor facial no vale nada, y ahí estás cumpliendo ya la textualidad de la Constitución. Está el peso y para el común de las operaciones el dólar, claro. Uno de los factores también importantes es el del aumento masivo del gasto público durante los últimos años y los ajustes que está llevando a cabo Milei. Y muchos de esos ajustes han sido contestados con una enorme virulencia por parte de la izquierda, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación y qué crees que es lo que falta que se puede incluir allí? A ver, Milei ha conseguido algo hasta el momento excepcional, y es que en el primer mes completo de gobierno, porque es verdad que entró en diciembre, pero ahí prácticamente estaba colocando los muebles, en el primer mes completo de gobierno, que es el mes de enero, ya ha conseguido superávit presupuestario, ya no primario, antes del pago de intereses, sino incluso incluyendo el pago de intereses, cosa que no sucedía en Argentina desde el año 2012. Por tanto, no es algo que digamos, bueno, esto es común en el país, no, es algo excepcional en el país. Hace más de 12 años que no se lograba. Ahora, ¿cómo ha logrado ese superávit? Pues en parte con recortes nominales del gasto público que ha aprobado, por ejemplo, obra pública suspendida, transferencias discrecionales a las provincias reducidas prácticamente en un 100%, etcétera. Pero sobre todo lo ha conseguido a través de la licuación del gasto público, es decir, como la inflación sigue disparada, al no incrementar el gasto nominal tanto como la inflación, en términos reales se ha reducido, que es otra forma de reducir el gasto. No es quizá la forma más rigurosa de hacerlo, porque lo ideal sería ir partida por partida y decir aquí y tal, pero en una economía que tiene una inflación del 25%, pues es otra forma de reducir. El 25% mensual, para los que nos están viendo. Claro, pues es otra forma de hacerlo, ¿no? Pero claro, aquí también hay un posible germen de insostenibilidad de esa situación, según como la afronte Milei, y es que gran parte de la licuación se ha cargado sobre las pensiones públicas. No se han revalorizado las pensiones porque la fórmula de actualización todavía es del gobierno de Massa, es decir, que ni siquiera Milei la hubiese podido cambiar, no tiene mayoría en el Congreso para cambiarlo, ¿no? Lo intentó, pero no la tiene. Pero bueno, en cualquier caso, el grueso del ajuste ha recaído sobre los pensionistas, con lo cual los pensionistas evidentemente en un momento futuro van a pedir subidas de las pensiones para recuperar parte del poder adquisitivo. Si tú no completas o complementas el ajuste por otras vías, pues ese incremento de las pensiones que se va a dar en algún momento te puede volver a descuadrar las cuentas. Por tanto, es verdad que tiene superávit, es verdad que es algo excepcional. Ahora lo que toca es apuntalar la sostenibilidad de ese superávit, teniendo en cuenta que hay partidas que se van a revisar al alza seguro. Claro, por eso para mí es tan importante la dolarización. Sí, claro, porque ahí te impone la restricción. Ahí, a partir de ahí, el pensionista
deja de sufrir la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Pero yo creo que ha habido grandes cambios que tienen impacto presupuestario relativo, pero muy importante de cara al futuro, como lo que es eliminar la pauta, ¿no? Que era, para los que nos estáis viendo, el pago por parte del Estado de una cantidad de dinero muy relevante a los medios de comunicación, etcétera, y otros factores similares. ¿Qué otras reformas a corto plazo crees que son urgentes en Argentina para empezar a ver la luz al final del túnel? Bueno, yo creo que es absolutamente crucial la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es el proyecto de ley que el gobierno de Milei llevó a las cámaras y que las cámaras, digámoslo así, lo tumbaron. Es verdad que formalmente lo retiró Milei, pero porque las cámaras habían vaciado de contenido la ley. Entonces dice, para aprobar esto no aprobamos nada. ¿Por qué es muy importante la aprobación de esta ley? Pues porque, por un lado, convalida el decreto de necesidad y urgencia, que es un decreto que en su mayoría está ahora mismo en vigor en Argentina. Por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, que ha supuesto que se multiplique la oferta de alquiler. Por ejemplo, ha bajado el alquiler. En términos reales ha bajado, efectivamente. Claro. Sube la oferta a su máximo en la ciudad de Buenos Aires, en su máximo desde que tenemos registros, y el precio... obviamente hay inflación, todos los precios suben, pero ha subido menos que la inflación, por tanto, relativamente ha bajado. Entonces, el decreto de necesidad y urgencia, que contiene muchas medidas liberalizadoras, está en vigor, pero pende sobre él la amenaza de que sea tumbado en algún momento por las cámaras. Si se aprueba la ley de bases, se aprueba también el decreto de necesidad y urgencia, porque está incluido como un punto de la ley de bases, y aparte hay toda otra batería de liberalizaciones. Bueno, ahora mismo están en negociación con los gobernadores peronistas, radicales y del PRO, para ver si estos gobernadores movilizan a sus diputados, entre comillas, en las cámaras y se consigue la aprobación de esa ley, que sería muy importante en un momento de ajuste presupuestario, que a corto plazo tiene un efecto contractivo sobre la economía. Sería muy importante darle un impulso, por otro lado, a la economía, diciendo, aquí se puede invertir desde cualquier parte del mundo a costes muy reducidos, traigan sus capitales, y ya que el sector público está recortando el déficit y, por tanto, dejando de sobreestimular la economía, que la estimule sanamente el sector privado con inversión. Uno de los elementos importantes en todo esto para mí es el hecho de que Milei ha sido absolutamente tajante. O sea, aquí o eres parte de la solución o eres parte del problema. Aquí los compromisos que terminan con ese gradualismo que luego lo que generó fue mayor descontento no valen. A mí eso me parece clave. Y me parece clave otra cosa, que es el hecho, es lo que tú acabas de decir, la importancia de recuperar la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que tú ves que tiene que hacer además? Porque yo tengo ahí un problema, que es fundamentalmente el siguiente. La seguridad jurídica para invertir a largo plazo a lo mejor requeriría de que se hiciesen en Argentina zonas que estuviesen sujetas a la legislación internacional, etcétera. ¿No crees que eso sería algo? Yo creo que eso es fundamental, sobre todo si se va a dolarizar, y dada la experiencia que tienen en Argentina, es muy importante que los bancos estén operando en jurisdicción internacional, porque si no, a ver, la dolarización es una camisa de fuerza, pero no es infalible, en el sentido de, si los bancos tienen reservas en dólares, llega un gobierno peronista y les dice, os voy a dar deuda pública y me dais los dólares, y luego no pago la deuda pública, que es lo que pasó en 2001, pues ya estamos otra vez en el desastre, ¿no? Milei es consciente de esto, veremos qué solución le da, pero efectivamente la posibilidad de que los bancos, por ejemplo, que operen en Argentina, tengan su base en jurisdicciones internacionales, o, como dices, que haya dentro de Argentina, protegido incluso a través de la Constitución, pero para eso haría falta una reforma constitucional, que haya zonas bajo jurisdicción extranjera, zonas de libre comercio que se rijan por jurisdicción extranjera, sería un paso muy importante, claro. Yo creo que además es muy importante recordarle a la gente que nos está viendo que en Argentina nunca se ha dolarizado, porque mucha gente te dice, esto ya se hizo y fracasó. Claro. No, en Argentina no se dolarizó. Claro. En Argentina se equiparó un peso con un dólar, que es como si yo equiparo un Daniel con un George Clooney. No. Y claro, el agujero, esperando que el agujero se solucionase a medio plazo, y lo único que pasó fue aumentar hasta que saltó, como tú has dicho. Yo creo que desde luego claramente ahí hay una oportunidad
vamos, yo creo que lo que está haciendo Milei es de quitarse el sombrero, porque lo que está haciendo, entre otras cosas, es, bueno, y hacerlo todo con la peor herencia de la historia, porque es que esa es la clave, ¿no? Es que recuérdanos a todos la herencia que ha recibido, ¿no? Sí, es, pues, como decía antes, una moneda al borde de la hiperinflación, una economía que ya estaba en recesión. El agujero cambiario que has comentado. El agujero cambiario, efectivamente, cuando llegó Milei, aproximadamente el tipo de cambio paralelo estaba en 1.000 pesos por dólar, incluso llegó a subir algo por encima, y el tipo de cambio oficial eran 400 pesos por dólar. Claro, tú eso lo tenías que ajustar, porque si no, solo son capaces de operar en el mercado cambiario, de importar, por ejemplo, los amigos del poder político a los que se les da dólares al precio subsidiado de 400 pesos por dólar, que luego muchas veces lo que hacen es simplemente revender esos dólares y embolsarse la diferencia, ¿no? Entonces, ahora Milei, con la unificación del tipo cambiario, el levantamiento de las restricciones a la importación, pues cualquiera que vea una oportunidad de negocio y necesite importar, ya puede hacerlo sin un subsidio muy claro. Pero yo creo que lo de la herencia es clave, ¿no? Porque claro, aquí en parte se está experimentando una revolución liberal, pero como suelo decir, se está experimentando una revolución liberal en las peores condiciones posibles, porque no es que hayamos dicho, oye, mira, vamos a probar una revolución liberal en Suiza, ¿no? Que es un país ordenado, civilizado, pacífico, austero, con moneda sana, presupuesto equilibrado, y ahí vamos a ir haciendo reformas. No, una economía que se está desmoronando, que está la moneda muriendo, las finanzas del gobierno están hechas unos zorros, los índices de pobreza absolutamente disparados ya antes de Milei, pues ahí tenéis que hacer el experimento liberal. Bueno, pues si sale bien, será que estas ideas son potentísimas, porque si incluso eso lo consigues solucionar, ¿qué no puedes arreglar? Hombre, claramente, desde luego, es efectivamente, o sea, lo que se puede arreglar con medidas que en otros países serían medidas que no serían tan urgentes y tan relevantes, en el caso de Argentina es máximo. Desde luego hay que apoyarlo, yo veo que está haciendo un trabajo absolutamente espectacular y... O sea, yo diría que hay que apoyarlo efectivamente y vigilarlo también, porque... Hombre, claro. Porque, sí, pero digo, conviene remarcarlo porque de momento está adoptando, yo creo que en general, un programa bastante coherente con el pensamiento liberal, pero no deja de ser un político y los políticos se mueven por dinámicas de poder, equilibrios de poder, y no sabes por dónde puede terminar saliendo. Yo tengo cierta confianza en él porque sé que él cree en esas ideas, o creo que él cree en esas ideas, pero nadie está exento de poder corromperse, entre comillas. No hablo necesariamente de corrupción crematística, sino de corrupción ideológica o política, y por tanto también los liberales hay que aplaudir cuando lo hace bien y ha hecho cosas que están muy bien, y también vigilarlo y criticarlo si en algún momento las hace mal. No, eso por supuesto, pero vamos, yo creo que lo que me da muchísima confianza, al menos, es el hecho de que teniendo una coalición relativa y además llevando ya un tiempo, que no se ha dado la vuelta en las grandes reformas necesarias. Para mí eso es importante. Y el discurso que ha mantenido en todos los foros en los que ha participado sigue siendo un discurso claramente liberal-libertario, que podrías decir, bueno, antes de llegar a la presidencia tenía un discurso, ahora como presidente va a tener otro, o la coalición le está diciendo, oye, no digas estas cosas. De momento, tanto en discurso como en políticas aprobadas y aplicadas, hay una coherencia y yo creo que eso sí es para aplaudir y para defender de ataques injustos que reciba. Pero, bueno... Y hay que vigilarlo, todo, claro. Porque lleva 2 meses y en 2 meses, pues a lo mejor no da tiempo a que uno se corrompa, pero si está 4 años, 8 años, 12 años... Les dan, y exacto. Y luego, por supuesto, está la utilización absolutamente increíble por parte de la izquierda de los datos de pobreza. Sí, bueno. Yo el otro día escuchaba a un conocido de ambos nosotros que antes decía que la pobreza estaba mal calculada y ahora dice que la pobreza se ha disparado. Sí, claro. Y mientras dice que en España no es que la gente sea pobre, sino que es que se siente pobre porque vive muy bien. Es una percepción subjetiva, sí. Esto es España. Pero lo más interesante, bueno, pues es ver esa evolución, y la verdad es que es muy, bueno, como mínimo una esperanza, porque es que lo de Argentina no tenía solución. Claro, y es una esperanza en Argentina, ¿no? Que si hubiésemos dicho hace 6, 7, 8 años
¿Tú ves algún atisbo de que Argentina se abra al liberalismo? No, No. al contrario, yo siempre ponía a Argentina como el ejemplo de decadencia política, económica y social por el que puede terminar transitando España y que no hay que imitar de ninguna manera. Y ahora es casi Argentina la que nos está empezando a dar lecciones a los españoles y a aplicar políticas que deberíamos copiar. Absolutamente. Lo cual nos lleva a lo que está pasando en España, ¿no? Tenemos ahora un nuevo caso de corrupción que permea a varios ministerios, a la mujer del presidente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esta coalición que se había formado aparentemente por la limpieza y la transparencia, hay un silencio ensordecedor entre los miembros de la coalición. Sí, a ver, es que la corrupción siempre fue un arma arrojadiza para conquistar el poder, y una vez se tiene el poder, pues si uno se corrompe, pero desde luego va a intentar evitar que los otros utilicen esa arma arrojadiza contra ti, tal como la usaste tú. Y aquí pues sí, se ha impuesto la ley del silencio, claro. Se ha sacrificado a una de las personas que puede estar más implicada en este caso de corrupción, y se pretende que eso sea el cortafuegos que no afecte al presidente del gobierno. Lo que pasa es que aquí hay un problema de lógica elemental muy claro. Si se ha cesado a Ábalos porque su número 2 presuntamente se ha corrompido y por tanto tiene culpa en la elección de ese número 2 o en la vigilancia de ese número 2, porque de momento no está imputado y se le ha hecho dimitir por no haber vigilado bien o por no haber elegido bien, ¿qué cabe decir también de Pedro Sánchez, que tenía como número 2 a esa persona? Claro, Pedro Sánchez tampoco ha elegido bien a Ábalos, ni ha vigilado correctamente a Ábalos o a los que estaban alrededor, que eran los número 2 de su número 2. No solo eso, imaginemos que en un futuro, algo que no es del todo imposible, Ábalos termina imputado. Pues si Ábalos termina imputado, por la misma lógica, Pedro Sánchez tendría que dimitir. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos que Pedro Sánchez no es don coherencia y, por tanto, hoy puede haber hecho una cosa y mañana hacer totalmente la contraria y dice que ha cambiado de opinión y se soluciona todo el problema. Y volviendo a la comparación con Argentina, a mí me aterra, de hecho, precisamente ese silencio de los socios de gobierno ante un caso de corrupción, que lo quieras ver como lo quieras ver, en términos económicos, en términos de ramificaciones, etcétera, es gigantesco. Me recuerda muchísimo precisamente a toda la trama clientelar que sostenía el peronismo. Totalmente. A ver, cuando un Estado crece mucho y además no existen controles formales o informales al abuso del poder dentro del Estado, que también son otras variables que hay que tener en cuenta, porque hay veces que dicen, bueno, en los países nórdicos el Estado es muy grande y la corrupción es menor. Claro, es que el único determinante de la corrupción no es el tamaño del Estado, pero sí es una variable que influye positivamente sobre la corrupción. A más poder del Estado, a más dinero, a más capacidad regulatoria, pues más corrupción, ceteris paribus, claro está. Y en Argentina o en España lo mismo. Es decir, si tú a esa panda de corruptos o de potenciales corruptos, que son las élites políticas, les das un Estado gigantesco para que partan y repartan el dinero público, pues lo que van a hacer es partirlo y repartirlo llevándose la mejor parte o una de las mejores partes. Y eso lo hemos visto efectivamente en Argentina y lo hemos visto también en España desde hace décadas. No es un problema exclusivo de ahora, pero ahora, como dices, los que decían que eran distintos, que llegaban para limpiar las instituciones y para regenerarlas, pues lo que se ve es que están cortados por el mismo patrón que otros. Claro, porque un caso tan absolutamente abyecto y condenable como era el caso Gürtel generó dimisiones, generó imputaciones y condenas y generó una devolución en los últimos datos que hay oficiales, de prácticamente el 50% de la cantidad aparentemente malversada, que ya es muy inferior en cualquier caso a lo que ya sale en los medios de comunicación sobre el caso Koldo. Y si fuésemos coherentes tanto con ese caso como con este debería conllevar las dimisiones desde la presidenta del Congreso hasta los ministerios involucrados en compras de múltiplos de los precios de competencia, ¿no? Sí, o sea, no solo compras a múltiplos de los precios de competencia, que bueno, quizá en la época habría que verlo, pero no sé si había alternativas o no, aunque parece que sí había otras ofertas menores, pero sobre todo, más allá del precio que se pagara, porque uno puede haber pagado un precio muy alto por ser inepto y no haber ninguna mala fe, sabemos
bueno, sabemos, presuntamente hay un tráfico de influencias, que ese es el tema. Es decir, no escoges este proveedor, aunque tuviese un precio competitivo, escoges este proveedor porque te han pagado por debajo para que lo escojas. Entonces, me da igual si tiene un múltiplo o no tiene múltiplo. El caso es que te has corrompido, has malversado dinero público, ya digo, presuntamente, porque todo esto todavía está en investigación, pero lo que vamos conociendo y a lo que apunta es a eso. Entonces, claro, como decía antes, si de verdad esta gente se creyera su discurso anticorrupción, haría una purga interna. Inmediata. Pero no, el discurso de corrupción nunca se lo creyeron ni ellos ni nadie. Es un discurso que se utilizó para caldear a la opinión pública y legitimar una moción de censura uniendo a las fuerzas en ese momento opositoras para tumbar al gobierno que había en ese momento. Pero obviamente ellos no quieren ahora recibir esa misma medicina y por tanto no están siendo coherentes con ese discurso que en el fondo jamás creyeron. Claro, y por eso, entre otras cosas, claro, pues, o sea, un gobierno que es incompatible con la corrupción no reduce las penas por malversación. Bueno, aparte, claro. Un gobierno que es incompatible con la corrupción no destituye a el señor que envía a Hacienda el informe sobre la corrupción. Pero a mí lo que me parece interesante, y con esto probablemente tenemos que terminar esta charla tan entretenida que ya espero que continuemos en otras ocasiones, es lo que nos vuelve a demostrar es lo peligroso que es darle al Estado la gestión de unas competencias en las que o es por incompetencia o es por maldad, siempre sale mal. Claro, porque es que siempre nos dicen, no, es que si fuesen todo empresas públicas España iría mejor. Pues mira, desde correos hasta esta gestión de las mascarillas y todo eso, demuestra lo contrario. Sí, y además es muy llamativo porque la izquierda, que siempre se escandaliza muy rápidamente si un directivo de una empresa privada cobra más o menos, o si se gastan el dinero de la empresa privada en esto o aquello, con este caso de corrupción no se muestra ninguna indignación cuando deberían ser aquí o estar especialmente indignados, porque se están manejando cantidades de dinero muy superiores a las que parecen intolerables para pagar sueldos de la alta dirección en la empresa privada, y además es un dinero muy superior que se está malversando y además es tu dinero, que en el otro caso no. Entonces, de nuevo, aquí hay una especie de incoherencia o de hipocresía en el fondo lo que me molesta no es tanto que este directivo cobre estas cantidades de dinero. En el fondo lo que me molesta es el sistema de empresa privada, que es lo que quiero criticar buscando argumentos que puedan caldear a la opinión pública. Pero luego cuando sucede algo muy similar en las empresas públicas, porque tenemos... No muy similar. O superior, sí. Mucho peor. Sí, no, pero incluso sin ir a la corrupción. Ya, te sigo. Los sueldos de los grandes directivos de empresas públicas, que pueden estar también perfectamente en $500.000 de euros anuales, etc. Esos sueldos... nadie los critica. Y son colocaciones políticas. Es decir, es corredor, era el actual ministro de Industria, Anis Passat. Bueno, todos esos que los has colocado a dedo, que están cobrando un pastizal, que es dinero público, en este caso legal, otros, dinero público conseguido ilegalmente, cantidades escandalosas, eso no lo criticas, eso lo consideras incluso ejemplar, el modelo que hay que seguir en el resto de la economía, según dicen, todo empresas públicas, y en cambio lo que sucede en la empresa privada, que es dinero del accionista y que no es tu dinero, salvo que seas accionista, claro, y que si lo haces mal te cae el palo, ya sea del mercado o de los tribunales, eso es condenable, es censurable. Lo otro es convalidable. Absolutamente. Bueno, Juan, qué gusto esta charla. Ha sido un auténtico placer que vengas aquí. Ya sabes que estás en tu casa, y a todos vosotros ya sabéis que lo que tenéis que hacer es leer el libro de Juan Ramón Rayo, Anti-Marx, que es fantástico, sobre todo el segundo, sí. Que el primero es más descriptivo, etcétera, pero no dejen de leerlo porque es importante conocer al enemigo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y... Muy buenas. Hoy para Money and Markets traigo, como siempre últimamente, un par de noticias que creo que son de plena actualidad. El Tesoro Español acaba de publicar los resultados a cierre de febrero de la deuda de la Administración Central del Estado. Y como no era otra cosa que esperar,
nos hemos dado otro magnífico bofetón. Es decir, a cierre del mes de febrero llevamos acumulados 29.000 millones de euros de deuda más. 10.500 que se generaron en el mes de enero y 18.500 que se han generado en el mes de febrero, hasta llegar solo en la Administración Central del Estado a 1.411.000 millones de euros. Claro que si además de esto lo miramos desde el punto de vista anualizado, el bofetón ya no te quiero ni contar cómo es. Estamos en 92.000 millones de euros más generados desde febrero del 2023. Sí, no me he equivocado, no. 92.000 millones de euros más, que es lo que en estos momentos se está gastando por encima de sus posibilidades el gobierno socialista y comunista de Pedro Sánchez. Claro, además a los tipos de interés en los que nos estamos financiando, lo cual quiere decir que además con los 186.000 millones que vencen este año, vamos a preparar un 2025 importante en lo que es el futuro de los intereses que vamos a pagar en este país. Como segunda noticia, te quería comentar una cosa que creo que es espectacular para Alemania y desastrosa si la comparamos con España. Alemania, el ministro de Trabajo y el ministro de Finanzas, de Hacienda, han comunicado la decisión de crear en los próximos años un fondo especial de 200.000 millones de euros para asegurar la continuidad de las pensiones y la jubilación. Empiezan este año con 12.000 millones de euros. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues justo lo contrario. Nuestro gobierno ha anunciado, como todo el mundo sabe ya, 20.000 millones para tomar participaciones en Telefónica y en todas las empresas que tenga a bien y al gusto el presidente del gobierno. En lugar de seguir el modelo alemán, es decir, con el poco dinero que tengamos vamos a dedicarlo para garantizar las pensiones, no, nosotros vamos a dedicarlo para garantizar las participaciones en empresas que cotizan en el IBEX. Esto, vamos, yo creo que es justo lo contrario de lo que se tiene que hacer. 92.000 millones de deuda y encima vamos a tener que pedir más dinero para entrar en participaciones de empresas que cotizan por su cuenta y los alemanes dedicándolo el dinero extra a fondo de pensiones. Igualito un país que el otro. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel.